En Punto de Reflexión ofrecemos notas de la historia de la República Dominicana, tomadas del libro Origen y Desarrollo de la Nación Dominicana, escrito por el profesor Juan Mariñez. Capítulo 1, sección 3, el papel de la industria azucarera en el desarrollo de la nación dominicana. Los gérmenes que propiciaron el desarrollo del fenómeno de la nación dominicana se modificaron tanto cuantitativamente como cualitativamente a lo largo del siglo XVI. Para 1546 había unos 12,000 negros, mientras la población blanca rondaba los 5,000 habitantes. La colonia de la isla, la Española, se convirtió por vía de la industria azucarera en un territorio donde se hablaba español, pero con una población de origen étnico africano en un 70%. Más aún, en la población blanca, predominaba el individuo nacido en la isla y reflejando en su pensamiento la realidad isleña. Después de la sublevación negra de 1522, se produjeron varios levantamientos significativos. Los jefes rebeldes tenían nombres castellanos, como el caso de Juan Vaquero, quien cayó en combate en 1537 en el Bauruco. Diego Guzmán desplegó la lucha igualmente en el Bauruco y posiblemente fue el sucesor del anterior. Diego del Campo encabezó un grupo alzado en la zona de La Vega. Sebastián Lemba fue un jefe rebelde cuyas luchas impactaron de tal modo la vida de la sociedad criolla que durante más de 2 siglos, una de las puertas de la ciudad de Santo Domingo se conoció como Puerta de Lemba. Según reportes de la década 1540-1550, varios miles de negros cimarrones o alzados se desplazaban entre ríos San Juan y Nagua, Samaná e Higüey. Se había producido un giro en la política colonial frente a las rebeldías negras. Los negros derrotados no eran asesinados indiscriminadamente por los esclavistas. Selectivamente eran eliminados los cabecillas. Otros eran cruelmente torturados. El objetivo era lograr la pacificación mediante el uso del terror del aparato del Estado colonial y reincorporar a la producción el mayor número posible. Algunas veces los rebeldes lograban que se les concediera la libertad y pasaban a la categoría de negros horros, ubicados en zonas geográficas específicas. La población negra horra seguía participando en la producción de azúcar, cañafítola, cebo, cuero y por lo tanto sus actividades reforzaban la economía del país. La industria azucarera había transformado el manejo de las relaciones del esclavista con sus esclavos. Centenares de maestros y obreros de oficios como la herrería, carpintería, ebanistería, talabartería, albañilería, zapatería, fueron contratados en Italia, España, Francia, Portugal, para la construcción de ingenios y trapiches, almacenes, carreteras, cajas, bodegas, casas, galpones, etc. Los maestros del azúcar tenían que garantizar la producción de una mercancía capaz de competir en calidad y precio con el mercado europeo, donde las ganancias obtenidas sustituían ventajosamente a las obtenidas con el oro, en tanto que este no era un recurso renovable. Estos esclavos asalariados europeos fueron reemplazados por los esclavos sin salarios, que eran los negros. De esta manera, la tasa de ganancia de los capitalistas logró aumentar. Fue por esta razón que los capitalistas procuraron que los negros se convirtieran en herreros, albañiles, carpinteros, talabarteros, zapateros, integrándolos más a la producción y ampliando por esta vía el universo de sus conocimientos, no solo en los oficios, sino en la cultura general, incluyendo el idioma castellano. Este negro dejó de ser el africano de aquel lejano continente para formar parte de la nueva comunidad de intereses económicos, donde jugaba un papel fundamental en la creación de riquezas. De ahí que con los negros alzados el esclavista intentaba negociar y buscar una salida diferente al genocidio puro y simple, formar obreros calificados, organizar trabajadores capaces de realizar actividades coordinadas para alcanzar metas que garantizaran la rentabilidad de la inversión de capital, se fue convirtiendo
en una necesidad para los empresarios azucareros esclavistas. No se podía dejar a la suerte de la llegada de los barcos negreros el destino de compromisos financieros y comerciales. España dependía de portugueses, franceses, holandeses e ingleses para conseguir mano de obra esclava. Había una irregularidad en el flujo de barcos negreros que visitaban la isla. Nada garantizaba que los nuevos esclavos pudiesen ser comprados en tiempos oportunos y además tuvieran las cualidades para aprender oficios, disciplinarse y adaptarse a las nuevas condiciones de vida social. La industria azucarera produjo una transformación entre los mismos esclavistas. Las mercancías que llegaban a Europa obligaban a los empresarios azucareros de la isla a mejor conocer los mercados, las nuevas técnicas de producción, empaque y almacenamiento, pero también las necesidades de otras mercancías que pudieran proporcionar altos beneficios. El capital no sería el capital si no coloca en primer plano la búsqueda de beneficios y, por tanto, ningún empresario se limita a una sola mercancía, a un solo tipo de calidad o a un solo grupo de compradores. Esta necesidad de innovación y de continuidad del empresario capitalista lo empujan a organizar cuerpos de asesores y más aún a la implementación de escuela para garantizar a sus descendientes los conocimientos que les sirvan de herramientas para continuar perteneciendo al empresariado. El gran educador argentino Aníbal Ponce aborda esta necesidad de la burguesía en su obra Educación y lucha de clases. La experiencia más conocida fue la tentativa del colegio auspiciado por el empresario azucarero Hernando Gorjón. Este dejó una cuantiosa fortuna, tanto en dinero efectivo como un ingenio azucarero, con centenares de esclavos y grandes extensiones de tierra. Allí debía impartirse conocimientos de matemáticas, física, náutica, astronomía, geografía, arquitectura, pirotecnia, gramática, etc. Este proyecto fue abortado por la Iglesia Católica en 1538. Alejandro Farnesio, quien fue conocido con el nombre de Papa Paulo III, 1534-1549, veía en toda difusión de la ciencia y la cultura una brecha por donde aparecería el monstruo de la herejía contra las verdades reveladas de la Biblia. Este jefe de la Iglesia Católica le salió al frente al proyecto de colegio de los capitalistas de la colonia de Santo Domingo. Se trata de un contexto histórico en el que Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús como parte de una histeria de contrarreforma o de contrahumanismo que recorría el mundo católico y tuvo su expresión en el famoso Concilio de Trento. Resulta obligatorio proceder a una evaluación del sentido o rumbo que la bula In Apostolatus Culmine del Papa Paulo III le imprimió al colegio previsto por Hernando Gorjón. No es posible seguir repitiendo como una cotorra amaestrada que la erección de la universidad en 1538 constituyó un paso de avance para la colonia española y sus habitantes. Es necesario evaluar el contenido de la enseñanza, las necesidades productivas de la colonia, el rumbo de la investigación científica y filosófica en esos momentos y la libertad de estudiantes y profesores para participar en la búsqueda y sistematización del saber organizado en esos momentos. Si ponemos en la mesa de estudio el cuerpo de aquella cosa llamada universidad, concebida por la Iglesia Católica y su Papa Paulo III, nos encontramos con un engendro que no puede causar admiración ni orgullo. En el siglo XXI hay especímenes capaces de seguir defendiendo los fundamentos filosóficos del Concilio de Trento, pero confrontados a los avances políticos y científicos de la humanidad en ese mismo siglo XVI, resulta una aberración
clasificar dentro de los avances culturales de la colonia esa tal universidad. Es obligatorio concluir que estamos en presencia del asesinato puro y simple del sentido y rumbo del proyecto académico de esa burguesía emprendedora, en una fase indiscutiblemente revolucionaria ascendente contra las limitaciones del mundo feudal oscurantista. El mamotreto de universidad impuesto por Paulo III fue programado para enseñar teología, gramática y arte oratoria. Ahí mismo quedó abortado el proyecto académico abierto a la cultura del Renacimiento humanista para desarrollar una burguesía moderna y actualizada en Santo Domingo. La serie de monstruosas medidas persecutorias contra la ciencia, la cultura, el derecho a pensar, a investigar y hacer el balance de las experiencias por las cuales ha pasado la humanidad, instauradas por el Concilio de Trento, iniciado y pautado por Paulo III, tuvo sus inicios en la isla de Santo Domingo con la infame disposición de la bula In Apostolatus Culmine de 1538.